ataúd ha sido abierto, así que sean muy bien recibidos a Rincón del Vampiro, un podcast de entretenimiento en donde cada semana nos divertiremos escuchando casos e historias paranormales e inexplicables. Historias escalofriantes, mitos y leyendas para tu entretenimiento. Yo soy Edgar Reyes el Vampiro. Y yo soy Tania Rodríguez, y para quien no lo haya notado, por favor vayan a revisar los demás episodios del Señor Vampiro. En cada episodio, al decir el intro, se le va el aire en el mismo espacio. Sí, maldito COVID, me dejó secuelas. Pero es gracioso, la verdad es que es muy gracioso. Fue el COVID, no fue los 40 cigarros que se fumó al día. No, eso no tiene nada que ver. Eso no me afecta. Bueno, este capítulo es patrocinado por Zapatos Polo, zapatos para escalar, botas para senderismo y media montaña. Así que ya saben, si necesitan unas botas de buena calidad para ir a buscar brujas o chamanes en la montaña, exploración urbana, simplemente tener unas botas a bajo costo muy chidas, les dejaré sus redes en la descripción. Así que síganme, por favor. Gracias, señor Zapatos Polo. Hoy les contaremos acerca de un anciano de 65 años, el cual escondía uno de los asesinos en serie caníbales más despiadados de principios del siglo XX en Estados Unidos. El hombre lobo de Easter, el vampiro de Brooklyn o el hombre de Angeles. Fueron algunos de los nombres que se les dieron a este ser de cine. Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Tras la muerte de uno de sus hermanos, decidió cambiarse de nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos, Ham and Eggs, huevos con jamón, que tantos problemas le había causado en uno de los orfanatos, donde pasó gran parte de su infancia, pues su mamá lo abandonó a la edad de 5 años, después de la muerte de su padre por no poder hacerse cargo de sus necesidades básicas. Como que eran como unas señoras de antes, ¿no? Ya no puedo contigo. Bye, que se haga cargo alguien más de ti y ya después vemos si puedo o no, regreso. Ahí se aplicaba la de, que te mantenga el gobierno. Nadie nunca pensó que pasara. Sí. Aquí estamos. Pues en ese lugar, Albert sufría constantes maltratos y abusos. Sin embargo, Albert no intentaba escapar de dichos castigos, todo lo contrario. El pequeño anhelaba que llegase ese momento, sentía placer con cada paliza, incluso lograba alcanzar el orgasmo. Qué culero, ¿no? O sea, ¿cómo castigas a un niño así? O sea, el chiste es hacerlos que se arrepienta, y a este güey lo que le castigaras le gustaba. Pues sí, él aplicaba la de, te voy a dar unas nalgadas, mi carrito. En 1879 su madre consiguió un empleo en el gobierno y pudo sacarlo del orfanato. Too late, señora. Muy tarde para ese niño. Sí, ya estaba marcado el peligro. En los informes de aquella época lo describían como un niño problemático y con tendencia imperiosa a padecer dolor. Se infligía golpes y cortes en el cuerpo. Sí. Y también los propinaba a otros compañeros. Cuenta el chiste, no pasa nada. No, pues se me hace botana este güey, qué pedo con su pinche vida. Coleccionaba recortes de periódicos donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Se cree que ahí comenzó a sentirse identificado con el hecho de comer carne humana. A los 12 años empezó una relación homosexual con el hijo de un telegrafista algo mayor y comenzó a esconderse en los baños y las piscinas públicas porque me excitaba sus olores y sonidos, relatarían algunas cartas. No puedo pensar nada más que el asqueroso del libro de los baños. Pues sí, pero fue el primer ataque. Y el primer emo, le gustaba el dolor y le gustaban los olores raros. Bueno, dicen que los otakus les gustan los olores raros, que por eso no se bañan. Pero los otakus, el olor es en ellos, y él dice que le gustaban los olores, no necesariamente que los tuvieran. Probablemente le encantaba el olor a cloro. Porque era un homosexual reprimido también. Pero ¿qué tiene que ver con los olores? Que los homosexuales tienden a ser muy limpios. Ah, bueno, sí. Se dice que los homosexuales tienden a ser muy precavidos con su higiene. Bueno, en 1980 decidió dejar Washington para mudarse a Nueva York. Ahí con apenas 20 años comenzó a prostituirse.
Pero a diferencia de la mayoría de los que, trabajan en ese oficio, ya era fácil de que me equivocara. Ya te habías tardado. Sí, Albert no buscaba dinero, sino más bien la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones en el ámbito sexual. Fue ahí donde, según confesó años después, que comenzó a violar chicos jóvenes. Era trabajador sexual, pero se ofendía si le pagaban. No, es que él sí trabajaba por gusto, no por necesidad. Voy a tomar tu dinero, pero me ofendes a hacerlo. Les decía, ¿me vas a pagar? Está bien, sí. Su madre imaginó que un matrimonio la alejaría de ese repulsivo mundo, y en 1898 lo impulsó a casarse con una mujer 9 años menor. Claro, señora, porque cuando uno lo escoge, siempre es exitoso, sobre todo si alguien más lo escoge por usted. Sí, no manches. El arreglo parecía funcionar, sin embargo, su periodo marital y paterno no fue más que una fachada para parecer un buen padre y esposo ante la sociedad. ¿Quién lo diría? No funcionó. ¡Oh, sorpresa! Nadie lo habría esperado. Bajo la apariencia de un inocente pintor de brocha gorda en casas particulares, violó a más de un centenar de niños varones que no superaban los 6 años de edad. En 1917, bombardeado ya por sus 47 años, su mujer lo abandonó por otro hombre y Albert agregó al espanto de su vida otro dato de locura. Se tardó la señora. Sí, la neta lo aguantó. Sí. Sufría todo tipo de alucinaciones religiosas y solo calmaba sus culpas mediante castigo físico. Aquel dogma lo llevó al extremo afirmando en múltiples ocasiones en Jesucristo y que el Todopoderoso era quien le ordenaba cometer dichos sacrificios humanos. Según su informe psiquiátrico, tenía una personalidad sádica y masoquista, caracterizada por una tendencia a la castración y la autocastración, a la homosexualidad, el exhibicionismo y el voyerismo, a la pedofilia y el fetichismo. Sentía placer practicando la coprofagia, que es la ingesta de heces, y el canibalismo. Se presume que todo esto fue a causa de 2 generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia, hasta un total de 7 personas de su parentesco más directo, entre ellas su madre, que escuchaba voces y tenía fuertes alucinaciones. No chingues la pinche lista que trae encima este güey. Sí, oye, ya me imagino la consulta del psiquiatra, ¿no? Así de, escuchas voces y la voz así de, no escucho voces. Pero imagínate una plática entre él y su mamá. Les decía él algo y contestaban las voces. Así de, no, ¿me deja salir? No. Habría sido muy divertido. Sí, la neta. Yo, imagínate que la voz le hubiera dicho sí, y la mamá le hubiera dicho no. No te creas, eso no fue lo que dijeron las voces. Pero también qué pedo que siempre meten a la religión en todas sus mamadas, ¿no? Sí, como que ya es un factor importante para ellos, ¿no? Pues es que ¿a qué culpa a quien no se puede defender? Pues sí, probablemente. ¿A quién echamos la culpa? Pues al que no puede hablar. Era lógico que las autoridades decidieran ingresarle en un centro psiquiátrico. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, le dejaron salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicópata de carácter sexual que sufría Fish no era suficiente para mantenerlo en un centro. Después no pensé en lo mismo. Pues sí, lamentablemente sí. Sin embargo, esa obsesión por el dolor la llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una radiografía hallaron casi una docena de cuerpos desnudos sobre una docena de alfileres. De alfileres. Sí, en una radiografía encontraron casi una docena. Y rebosaba su cuerpo desnudo sobre arrozales repletos de espinas, y hasta le pillaron masturbándose en su habitación, mientras se golpeaba la espalda con un palo con clavo. Qué manera tan extraña de llevarlo a ser incrustados en tu cuerpo. Yo soy tu regalo. Sí, oye, qué loco, ¿no? Y qué peor que se lo pega con un palo con clavos. O sea, imagínate la cara de la esposa cuando entró y ve eso. Es que estoy jugando a que
que yo soy Jesucristo, y así se fue. Yo soy el romano también. Pero imagínate, me encharcaron a este güey porque era buena gente, bla, 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 y me casé con él. Y ahora lo encuentro en mi cuarto golpeándose con palos llenos de clavos. ¡Qué Con pedo! espinas en el cuerpo, o sea, qué pedo. Y me trae rosas de extraña manera. Es que me peleé con un rosal. Una de sus predilecciones era buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish mientras jugaba con otros dos amigos en la puerta de su casa. Cuando el mayor se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado al coco, un anciano de complexión delgada con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino, pero por desgracia el cuerpo de Billy nunca fue encontrado. Cuando los niños todavía le tenían al coco, no se lo querían comer. Con chiles al limón. Más tarde se sabría que, según confesó el mismo asesino, el primer asesinato que cometió fue en 1910. Ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Billy. 9 años después de ese asesinato, Albert acuchilló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, Washington, D.C. O sea, este cabrón agarraba parejo, no era racista para nada. Agarraba negros, agarraba blancos, discapacitados. Este cabrón sí era incluyente. A huevo, pues agarraba lo que podía el hijo de su puta madre. Dice, amigue, véngase para aquí. Para que no se quejen. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis X. McDonald, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer, el asesino había estado acechando al niño durante días. El cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano. Había sido estrangulado. Sin embargo, el único asesinato por el que se le pudo juzgar a Fish fue el de Grace Clark, una niña de tan solo 10 años. Este crimen lo cometió gracias a su rostro aparentemente amable y pacífico, y por supuesto a su poder de convicción. Ted, el hermano mayor de Grace, publicó un anuncio en el periódico donde pedía una oportunidad laboral, sin imaginar ni por un segundo el monstruo que cubriría su llamada. O sea, tras la descripción de este güey, neta me imagino al viejito de Up. ¿Por qué? Así como bonachón, así como bien, buen pedo, así como relajado, nomás que pues el viejito de Up ya lo conocía si era bien pinche gruñón. Pero así me lo imagino. Y este güey no era gruñón, solamente le gustaba comer niños. Sí. Fish acudió al domicilio de la familia con la excusa de ofrecer un puesto a Ted. Fue ahí donde conoció a Grace y de inmediato se obsesionó con ella. Así que se dio a la tarea de idear un plan para ganar la confianza de sus padres compartiendo varias charlas y un desayuno con ellos, los cuales accedieron que Grace acompañara a Fish a la fiesta de cumpleaños de su sobrino, prometiendo que estaría de regreso a las 9. Sin embargo, nunca se le volvió a ver. Pues, pero está bien chido, ¿no? O sea, para ofrecerle un trabajo a Ted. Ajá. ¿Qué trabajo le ofreció? Voy a hacer un banquete. Tú serías el banquete principal. La vas a hacer de cerdito. Te metemos al horno. Ya después de eso, vemos lo de la paga. A partir de ahí se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña ni con el de su secuestrador. 6 años después de la desaparición de Grace, cuando ya se había perdido toda esperanza de encontrarla, sus padres recibieron una carta de Albert Fish en la que se contaba qué ocurrió aquella tarde y qué se hizo con su hijo. La carta de Albert Fish a los Bob. El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15, 406 Oeste. Llevaba queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comerme. Con el pretexto de llevarla a una fiesta le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos le dije que se quedaría afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía, podría mancharme la ropa con sangre.
Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé, como pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevarla al carne a mi habitación. Hice su rico y tierno glúteo. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera querido. Murió virgen. O sea, le dijo, ve a jugar, yo aquí te espero. Se escondió en el ropero y le dijo, ¡sorpresa! ¡Te voy a comer! Picabú. Picabú. Se mamó. Se pasó de pendejo. En un principio se pensó que lo que contaba la carta no era real y que esta obra era de un sádico, pero que el detective William F. King se percató de que había detalles que solo el secuestrador de Grace podía conocer. Una pista clave les llegó en forma de símbolo. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez hallado el lugar y al criminal, la policía acudió al domicilio de Albert Fish. O sea, hasta que llegó la carta. Sí, y deja de eso. O sea, llegó la carta y seguían sin saber quién chingados era el secuestrador. En la carta les dicen qué día y qué año fue a comer a su casa, lo que llevó de comer, que la niña se sentó en su regazo y lo besó. Y aún así siguen sin saber quién chingados es, señores, por Dios. ¿En qué están pensando? Yo me imagino que tras el código este de la asociación benéfica se supo más o menos en dónde vivía este güey. Entonces de ahí lo pudieron encontrar. Bueno, lo bueno fue que lo arrestaron el 3 de diciembre de 1934. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalles qué había hecho con la niña. Afirmó que tras matarla, le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra. No mames. ¿Qué pasó? Sus cuchillos estaban buenísimos para haberle podido cortar la cabeza. O sea, te estoy describiendo un crimen real y tú sabes con qué marca de cuchillo se utilizaba. No manches, pues si yo batallo para cortar un pinche pollo, imagínate ese güey cortó una cabeza. Una cabeza, sí nos debió haber recomendado esos cuchillos. ¿O quién era su afilador? A lo mejor no era el que salía aquí por las calles de... Probablemente son los cuchillos de los comerciales. Que no se les separó el cuello. Ándale, probablemente, o lo afilaba con uno de esos. Con los dientes, el hijo de su perra madre. Pues mira, Fish dijo, no soy un demente, solo un excéntrico, a veces ni yo mismo me comprendo. Se confesó autor de varios crímenes más, por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta la muerte cortándole las orejas, la nariz y los ojos, y al que bebió su sangre y al que desmembró para después prepararse una estofada. Le mochó las orejas. O sea, lo volvió vaso. Ah, de veras. Lo volvió vaso. 2, le quitó la nariz y los ojos. Vaso bien hecho. O sea, o Lego. Lo convirtió en Lego, ya lo empezó a quitar piezas. Y bebió su sangre, o sea, también era vampiro, pero era de los mateos. Quiero creer que después de hacerlo vaso, utilizó ese vaso para beber su sangre. Pero qué chingado se prepara un estofado, ¿no? Chiringue, una carnita asada, ya, perdón. Bueno, también contó lo ocurrido con un vagabundo al que obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y profanos durante varias semanas. Le acuchilló las nalgas para beber su sangre e intentó cortarle el pene, pero desistió ante los gritos del joven. Esperaba el pendejo que no gritara, se quedara quieto ahí mientras se lo cortaba. Óyeme, no chingue, así de, a ver, tú quietecito, no hagas ruido, que voy a hacer un corte fino. Claro que sí, güey, me lo mandas en un llaverito para colgarlo en mis llaves, pendejo. Le dijo, mira, mi cuchillo está bien chido. Así estaba bien. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish nos narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones que había realizado con unos 100 niños. Y aunque aseguró haber matado al menos a 15,
El único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Budd. Albert Fish se llevaría a la tumba su mayor secreto, el número de personas que habría asesinado realmente. Las opiniones de los psicólogos son contrastadas en ese aspecto. Unos hablan de varios centenares de víctimas, mientras que otros estiman que no hubo más de 50, o sea, eso es Sí, porque importante son de verdad. poquitos, 50 son muy poquitos. No manches, o sea, ¿de verdad eso es importante? Si mató 1, 10, 50, que no chinguen. Hubieron haber podido detener. Es más, lo hubieran metido a una habitación lleno de ositos cariñositos para que sufrieran, hijo de puta. Pero lo pudieron haber detenido desde el primero, o sea, no tuvieron por qué Desde esperar a los antes. 50. Pero bueno, ahorita lo hablamos en la plática en mi casa. 10 días después del comienzo del juicio, y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. Señores psiquiatras, too late. Se tardaron demasiado pendejos. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Un reportero del Daily News que escribió: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. No, eso no es justo, ni para las víctimas ni para las familias, porque disfrutó su muerte el grandísimo hijo de perra. Sí, mira, todavía dijo: qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. 3 minutos después de la descarga eléctrica, se certificó su muerte. Le dieron una muerte muy piadosa para todas las pendejadas. La verdad es que sí, pero es que mira, la muerte que hubieras elegido hacia él hubiera sido poco hacia lo que él hizo, o sea, no se habría comparado, la verdad. Porque si lo hubieran dejado toda su vida, pues igual era un premio para él. Si lo hubieran flagelado, era un premio para él. Es más, si lo pones a comer caca, es un premio para él. Pues no sé de qué manera, pero yo creo que sí debieron haber buscado la manera de castigarlo al hijo de perra. Porque, o sea, cuando tú ves a un anciano en la calle, te provoca confianza. Y dices, ay, el viejito, Déjale hecho la mano, ajá, algo así. ¿qué te puede hacer un viejito, no? Y este cabrón se aprovechaba de eso para chingarse a los niños. Pues sí, este es el caso de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. ¿Ustedes qué piensan, los vampiros y vampiras? Espero que este video tenga un poquito más de vistas, porque el pasado se nos fue un poquito. Pero me despido. Yo soy Edgar Reyes el Vampiro y así me pueden seguir en todas mis redes sociales. A mí me pueden seguir como Tania Redejecita. Y un saludo a mis vampiros y vampiras. Gracias por escucharme. Si están en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. En todas las plataformas de podcast, incluyendo Spotify. Nos vemos en el próximo episodio del Rincón del Vampiro. Y no olviden, si ven un viejito en la calle, no lo ayuden. No saben que les espera. El ataúd ha sido cerrado. Bye.